Buenas noches amigos, mi nombre es Eder Fuentes, soy abogado especialista en impuestos y también soy inversor. El día de hoy les voy a presentar dos multas tributarias que todo inversor en bolsa debe conocer. La primera multa es la multa que está referida a declarar fuera del plazo establecido tu declaración anual de impuesto a la renta de personas naturales. Hablemos de bolseros. Entonces, ¿qué es lo que indica la norma? En palabras sencillas es, anualmente SUNAT fija un calendario de acuerdo a tu último dígito del RUC entre marzo y abril del siguiente año que corresponde declarar, como por ejemplo este año, entre marzo y abril corresponde declarar el 2022, es decir, el año pasado, y existe un cronograma. De ese cronograma tú tienes que presentar tu declaración dentro de ese plazo. Te pasas un día y automáticamente tienes una multa por declarar fuera del plazo. ¿A cuánto es equivalente esa multa? Para un bolsero es el 50% de una UIT. Esa UIT es la UIT del año en el que se configura la infracción. ¿Qué quiere decir ello? Es del año en el que tú tuviste que presentar tu declaración. Si hablamos del 2019, por ejemplo, la declaración anual se presenta en el 2020, entre marzo y abril, es decir, el siguiente año. Entonces se toma la UIT de 2020 para calcular la multa que te resulta aplicable. Bien, nuestra primera multa queda clara. Ahora, segunda multa. Esta segunda multa está referida o denominada datos y cifras falsos. Y esta multa se configura cuando tú has hecho una declaración original por 10.000 soles y luego presentas una declaración rectificatoria por 20.000 soles. Entonces, como has aumentado a lo que originalmente has declarado, SUNAT ello considera como un dato falso o una cifra falsa que originalmente tú consignaste y te castiga como de ese tributo que salió de más por pagar en esta segunda reliquidación o segunda declaración que has hecho, soles le va a aplicar el 50%. Va a ser tu multo, tu castigo por reconocer o aumentar el importe que te corresponde correctamente conforme a tus ingresos que has tenido en determinado momento, ya sean por tus ingresos por bolsa o por cualquier otro tipo de ingreso que se esté obligado el contribuyente a presentar su declaración jurada anual. Bien, entonces tenemos claras nuestras dos multas que tienen que conocer todos los bolseros. Multa por declarar fuera de plazo, cuando me paso del cronograma, y la multa por datos y cifras falsos cuando rectifico mi declaración original y determino un impuesto mayor al pagar. ¿Sí? En la primera es el 50% de la UIT, nuestra multa que nos castiga SUNAT, y en la segunda es el 50% de ese tributo omitido, ¿no? Del que originalmente omití declararlo. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo con números para entenderlo mejor. Entonces, tenemos nuestra primera multa. Esta multa por no declarar a tiempo o dentro del plazo establecido el impuesto a la renta le ha pasado a un bolsero. Entonces, un inversor de bolsa no presentó su declaración anual del impuesto a la renta del año 2018, que venció el 13 de abril del 2019. ¿Sí? Recuerden que siempre la declaración anual se presenta al siguiente año, entre marzo y abril. Entonces, de acuerdo al cronograma para ese año, en el 2019 este contribuyente no presentó su declaración anual. Y ahora tú dirás, ¿y por qué estoy haciendo un ejemplo tan antiguo? Es que SUNAT, cuando te va a aplicar este tipo de multa, no te aplica a la declaración que has omitido realizar la semana pasada, sino tratándose de personas naturales, busca años anteriores. ¿Por qué? Porque es un tanto más permisiva con las personas naturales a que vayan a regularizar. Pero si ya pasaron 2 años y no regularizas, probablemente te va a llegar ya una multa a tu buzón electrónico. Entonces, ¿cuánto equivale esta multa? Como indicamos, como la UIT se toma del año en el que se configuró la multa, teníamos que presentar en el 2019. Entonces, en el 2019 la UIT era 4.200 soles. ¿Cuánto es el 50% de estos 4.200 soles? Son 2.100 soles, que serían la multa que tendríamos que pagar a SUNAT por no haber declarado dentro del plazo. Ahora, tienen que considerar que a todo tributo, a toda multa, a todo impuesto por pagar a SUNAT, si es que tú no lo has pagado dentro del plazo establecido, siempre va a acumular intereses, absolutamente siempre. Entonces, esta multa, como se ha configurado en el 2019, le tengo que sumar los intereses hasta el día que voy a regularizar todo para saber cuándo tengo que pagar el día de hoy, que es el 30 de enero del 2023,
y serían 1.036 soles. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y dónde salen estos intereses? Bueno, es un cálculo matemático que se realiza, que acá lo he realizado. Ajá, acá lo he realizado, donde básicamente tomo las tasas que han sido aplicadas durante el tiempo que ha durado esta deuda con SUNAT. Sí, pero eso ya es algo que no les corresponde a ustedes porque es un tema más específico. Ahora, esta sería nuestra multa, nuestro monto total de multa, la multa impaga más los intereses. Ahora, hoy día te doy un tip pulsero. ¿Y cuál es este tip? Es esta resolución que es la 10/2019 SUNAT. ¿Y qué indica esta resolución? Trayendo al caso concreto, que tratándose de contribuyentes que sean bolseros y que no hayan presentado su declaración anual de algún año, siempre que tú lo regularices antes que SUNAT te detecte, tienes 100% de descuento de la multa. ¿Qué te parece? Pero la condición es que SUNAT no te haya detectado. Bien, ahora vayamos con nuestra segunda multa. La multa por declarar datos y cifras falsos. Entonces, recordando lo de hace un momento, esta multa se configura cuando tú presentas una declaración original y luego de ello rectificas esa declaración original e incrementas el impuesto que originalmente es declarado. Entonces, es allí donde se configura la infracción y que es sancionada con el 50% del tributo omitido. Entonces, para este caso concreto, un inversor presentó su declaración jurada anual del año 2018 en el año 2019 porque recuerden que corresponde declararla entre marzo y abril del siguiente año. Entonces, originalmente declaró 15.000 soles. Luego presentó una declaración rectificatoria porque se asesoró y consideró que lo mejor era regularizar. Ahora ustedes se preguntarán o se harán la gran pregunta, ¿por qué yo voy a regularizar o quién en su sano juicio regularizaría la presentación de una declaración a sabiendas que va a estar sujeto a una multa por estos datos y cifras falsos? Y la respuesta es bien sencilla. Cuando tú regularizas voluntariamente alguna infracción ante SUNAT que tú has cometido, tienes un beneficio que para efectos tributarios se denomina gradualidad. ¿Y qué quiere decir ello? Tienes que considerar un quiebre. Y ese quiebre es antes que SUNAT te detecte y después de que SUNAT te detecte. En la mayoría de casos, cuando tú subsanas voluntariamente antes que SUNAT te detecte, el descuento de la multa que tú tienes que pagar es alto, es decir, terminas pagando una multa bien pequeña. Para este caso concreto de esta multa por datos y cifras falsos, la gradualidad llega hasta el 95% de la multa total. Entonces, ¿qué te conviene? Regularizarlo. ¿Por qué? Porque SUNAT, en base a su facultad de fiscalización, se retrotrae al pasado y puede revisarte años anteriores. Entonces, SUNAT te comunica una fiscalización, por ejemplo, respecto de tus ingresos que has tenido en el 2019 y verifica que has omitido ingresos que tenías que haberlos declarado y que iban a determinar al final un impuesto mayor del que tú originalmente declaraste, la multa que te va a cobrar en ese momento va a perder esa ventaja de ese descuento del 95% y va disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Puede llegar hasta un 70%, luego un 60%, luego un 40% y finalmente hasta puedes perderlo. Entonces, por eso es importante saber cuándo nos conviene subsanar una infracción. Entonces, regresando al caso, este inversor presentó su declaración jurada anual y determinó un impuesto por 15.000 soles por pagar. Luego se asesoró y su asesor tributario le indicó que lo mejor era que subsanara con la finalidad de tener una multa pequeña. Entonces, rectifica y determina un impuesto por pagar de 30.000 soles. Es decir, le sumó 15.000 soles más y determinó un impuesto por pagar de 30.000 soles en su declaración rectificatoria. Entonces, ¿cuánto ha omitido? Inicialmente 15.000, ¿no? Porque originalmente declaró 15, luego ha agregado un 15 más y tiene 30.000. Entonces, lo que originalmente ha generado como tributo omitido es 15.000 soles. Entonces, ¿con cuánto te castiga SUNAT por haber realizado yo? Con el 50% de ese tributo omitido, que vendrían a ser 7.500 soles para el caso concreto. Esa sería tu multa por haber rectificado la declaración original donde omitiste declarar la totalidad de tus ingresos. Ahora, esa multa
de 7.500 soles, también se le aplican intereses, como lo señalamos anteriormente. Estos intereses son desde la fecha en que se tuvo que pagar o declarar ese impuesto correctamente, que sería desde el vencimiento de esta declaración, desde el 13 de abril del 2019, hasta la fecha del día de hoy, que yo lo voy a regularizar. Y los intereses serían 3.702 soles, es casi la mitad de la multa. Y finalmente te termina saliendo una multa de 11.202 soles. Entonces tú como inversor, imagínate el costo de oportunidad que pierdes de darle a ese dinero en una inversión más atractiva, como un activo o algún otro tipo de inversión, a estar pagándoselo a SUNAT porque no fuiste diligente con la declaración de tus impuestos. Entonces, eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. Ahora, el dato importante acá es que esta multa tiene una gradualidad o un descuento de hasta el 95%, siempre y cuando tú lo subsanes voluntariamente y cumplas determinados requisitos, vas a poder tener una rebaja de esa multa final, que sería esta multa. Vas a tener un descuento donde solo vas a pagar el 5% de esta multa más los intereses de ese descuento que se va a realizar. ¿Sí? Entonces, esa sería nuestra segunda multa. Ahora bien, si tú quieres aprender más sobre estos temas, quieres aprender cómo regularizar tu declaración anual que no la has presentado de algún año anterior, puedes tú regularizarlo con una multa cero, es decir, no pagarías ningún tipo de multa. De la primera multa que hemos hecho referencia, no vas a pagar absolutamente ningún tipo de multa, pero tienes que aprender a subsanarla para llegar a ese beneficio. Y respecto a esta segunda multa, también puedes tú subsanarlo y llegar a pagar solamente el 5% de esta segunda multa que acabamos de hacer referencia. Si quieres aprender todo ello, te invito al seminario de intensivo sobre impuesto a las ganancias obtenidas en las bolsas de valores de Lima bolsas extranjeras. Y lo más importante, cómo declarar tus ganancias de bolsa en tu declaración jurada anual paso a paso. Este seminario tiene la finalidad de cultivar en todos los inversores una cultura tributaria suficiente para que puedan desarrollar sus operaciones bursátiles a la par con el conocimiento tributario que es indispensable para poder tributar nuestras ganancias y que en ningún momento SUNAT nos vaya a detectar un desbalance patrimonial, porque si nos detecta un desbalance patrimonial, toda nuestra riqueza que hemos generado a través de nuestras inversiones, a través de los años, puede verse disminuida o realmente afectada por no ser diligente con el pago de nuestros tributos. Y finalmente, aprenderemos también cómo declarar paso a paso esas ganancias en bolsa en el mismo formulario de la Declaración Anual de Personas Naturales. El seminario va a ser dictado por mi persona, soy ex SUNAT y actual asesor de tributos en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ha sido un gusto, amigos, brindarles esta información. Que tengan muy buenas noches. Para mayor información sobre el curso, les dejo el link en la descripción.